sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Son las 8 de la mañana ya en punto aquí en Presencia Universitaria y como cada viernes, como cada semana tenemos aquí la oportuna participación del doctor Gilberto Herrera Ruiz, que pues no le ha fallado en este año al acompañarnos en Presencia Universitaria. Y justamente, doctor, pues ya en los albores de la conclusión del 2024, siempre es un ejercicio importante generar reflexión de lo que ha sido este 2024. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, como siempre, el gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, me parece que sería oportuno cerrar este 2024 con una reflexión de lo que ha sido el 2024 en la vida pública del país y del Estado, doctor. Sí, fue un año muy interesante. Tuvimos elección presidencial, no solo en México, sino en Estados Unidos, y yo creo que eso va a marcar la pauta del próximo año. O sea, este año, al final de cuentas, simplemente son los cimientos de lo que el próximo año será una, creo yo, muy diferente relación, visión y demás, tanto comercial, económica, política de México, Estados Unidos, Canadá y háblese de los demás países en el entorno mundial. Fue un año, te digo, interesante porque también fue un fin de sexenio. Un fin de sexenio que avisoraban que iba a ser con un peso muy devaluado, con una gran crisis económica, y así lo decían muchos de los especialistas y así lo vaticinaban y no sucedió para nada. Fue un sexenio en donde pues, las grandes inversiones que se hicieron, a veces el Tren Maya, el Transísmico, Dos Bocas, ahí están puestas y eso le va a dar, yo creo, una bocanada de aire fresco a la economía y sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque la gran discusión es la gran inversión que se ha hecho en programas sociales. Esa es la gran discusión, háblese Partido Acción Nacional, PRI versus la visión que se tiene en Morena. Nosotros vemos los programas sociales como una cuestión de justicia, ellos la hablan como una cuestión de populismo, etcétera. Y la cuestión aquí es toda la riqueza que se genera en el país, cómo se distribuye. Y esa es una función del gobierno, a través de la recaudación fiscal que se hace, después cómo distribuye para que esa riqueza que se generó, cómo puede a todos los mexicanos ser equitativa de alguna manera, y ahí es donde entran los programas sociales. Aumentaron a 800,000 millones, que es una cifra ya muy importante, pero la recaudación también casi se ha duplicado, fiscal sin aumento de impuestos. Yo creo que eso ha sido también una cuestión importante, que la gente que tiene recursos lo pague. Y el hecho de que ya no, en el cercano futuro, no importemos gasolina, que son más de 300,000 millones de pesos anuales, eso va a significar como 1.5% del Producto Interno Bruto en crecimiento, porque el crecimiento del PIB se mide exportaciones, lo que se genera en el país, menos las importaciones que hagamos. Entonces, todo lo que dejemos de importar significará un apoyo al crecimiento y eso va a ser importante. No se diga también las divisas que lleguen por el Tren Maya, ¿sí? Y los centros turísticos que este país tiene, que también es un segundo motor de la economía, la industria turística. Y eso va a permitir el que puedan seguir aumentando, y que yo creo que es importante. Hay una crítica a México, que gastamos 800,000 millones, de hecho fue parte del presupuesto de egresos, la gran discusión, pero si te fijas, significa casi un 3% del PIB. Estados Unidos dedica el 7%, y Francia, Dinamarca, países encaminados, mucho más de ello. O sea, todavía nos falta mucho. O sea, un país que es el modelo neoliberal ideal como Estados Unidos, dedica mucho más de su riqueza, ¿sí? Precisamente a la cuestión de la justicia social, si así lo queremos poner esos términos. Entonces, México todavía le falta mucho. Entonces, imagínate lo que antes invertíamos en esta cuestión y que eran programas, ¿no? O sea, pasamos de programas en donde le daban 600 pesos al adulto mayor y no a todos, ¿sí? A 3,000 pesos a adultos mayores y a todo mundo, incluido Slim, si así lo decidiera él, y eso es un cambio radical. Y eso es lo que ha pasado también a nivel constitucional, que ustedes lo han vivido 6 años, hemos pasado de programas o políticas a derechos, y que están ya puestos en la Constitución. Ahora, lo importante no nada más es promulgar y publicar una ley,
sino ahora es concientizar a la gente que tiene derechos y que deben de exigirlos, ¿sí? Y no solicitarlos, no negociarlos y demás. Y esa va a ser una segunda etapa que yo creo será importante en este cambio estructural que se está viendo, de muchas cuestiones que tendrán que, te digo, convertirse en derechos que no solamente es la pensión para todo mexicano, tiene que ver también con la capacitación de todo joven a contar con un año de su vida, con un salario mínimo, a capacitarse. Ahí está también como una opción más, como un derecho, el que todo campesino mexicano tenga derecho a un jornal justo por dedicarse a darnos el derecho a la alimentación en este país, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que, te digo, es un año interesante porque es el cierre de un sexenio, pero ahora va a haber un parteaguas a partir del próximo año que tendremos que trabajar fuerte, que tendrá la migración, ¿sí? La parte del Tratado de Libre Comercio, la parte económica y todo, y que pues será, yo creo, importante y que nos tocará ya a partir de la próxima semana empezarlo a vivir, y a partir del 20 de enero no se diga la discusión ya profunda en ese sentido de cuál es la visión de México en su relación con Estados Unidos. Ahora, justamente teniendo como referencia, o una de las referencias de este 2024, el cambio de sexenio, el famoso y llamado Plan C de Andrés Manuel López Obrador, que fue el implementado cuando en su momento no fueron aprobadas unas reformas estructurales. El plan C era votar por Claudia Sheinbaum para que esas reformas estructurales se aprobasen en esta legislatura. ¿Cuáles son las reformas de aquellas propuestas el 5 de febrero de este 2024 por Andrés Manuel López Obrador que aún faltan de discutirse y aprobarse en las cámaras que pues tenemos? La reforma electoral. Ese es un pendiente que tenemos en el sentido de acabar con los plurinominales, o por lo menos una reducción drástica del mismo. La reducción o eliminación del subsidio a los partidos. O sea, tenemos una democracia muy costosa para este país, que también será una cuestión a discutir. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha introducido en esa reforma electoral la no reelección, regresar a la no reelección. La plantea... Para diputados y presidentes municipales. Y senadores y todo lo que eso conlleve. Entonces, pero a partir del 2030, o sea, el 27 será la última opción que se tendrá en ese sentido. Entonces, también se va a incluir eso en la reforma electoral, y también la ley de aguas, la Ley General de Aguas Nacionales, que también será, y estoy seguro, porque ella ya habla de 20 temas que se van a tratar en este próximo 25 en cuanto al cambio constitucional o las reformas en leyes generales. Y en esas 20 seguramente estará la reforma electoral, que es un pendiente del presidente, como la ley de aguas, para que quede claro que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano de todo mexicano. Y en el ámbito de lo estatal, ¿cuál podría ser su análisis, doctor, de la reflexión de este 2024? Pues, no sé, siempre lo he comentado, o sea, se evidenció el 2 de junio un gobierno estatal en crisis. Yo hablo de una crisis porque pues no hay un camino correcto en el sentido de una política definida hacia dónde está moviendo el Estado. No se diga 5 de febrero, que creo es una de las, el robo, diría yo, del sexenio de este Estado por los costos. Sí, los costos no dan en ningún sentido. Una de las mayores autopistas chinas, ¿sí? Que es de segundo piso, o sea, elevada, costó 240 millones de pesos, el equivalente, el kilómetro, ¿sí? Y aquí estamos hablando de 1.400 millones el kilómetro de remodelación, porque no es ninguna autopista nueva ni nada. No se diga el Tren Maya, que con trenes, estaciones, toda la infraestructura y todo el equipamiento que tenía que darse para lo mismo, el desmonte de los espacios y demás, costó 500 millones el kilómetro de trenes, y aquí nos está costando 1.400. Creo yo que sí, el 2 de junio fue claro. Ellos abocan que es un tema nacional, pero yo creo que fue un tema que dejó vacío el gobierno estatal, y por eso pierde 10 de los 15 distritos locales, y no se diga mucho de los espacios electorales en el Estado. Yo espero que esto sea una lección para que esos siguientes 3 años pues, le vaya mejor a Querétaro y a los queretanos. Simplemente verlo como un aprendizaje del gobierno del Estado, pero sí fue un mal año para
el gobernador, en donde pues su política ha sido echar culpas, ¿sí? Del abucheo, fue provocado, manipulado y demás, cuando fue una cuestión espontánea de la población, y otros enseres generales que han sucedido en el camino. Hace unas semanas veía una entrevista que le hace el Universal a la lideresa nacional de Morena, en donde señala que en el 2027 Morena va a ganar Querétaro. Sí, eso Sí. es un hecho y lo hemos, o sea, camino mucho yo en la calle, pues no solo en la sierra, sino también en Querétaro, y sí, es una constante, es una certeza que en el 2027 el PAN se va. ¿Sí? No sé quién vaya a ganar, he especulado en ese tema, pero de que se va el PAN, se va. Y en el 2025 estarán trabajando para eso en Morena. Estaremos trabajando pues, para que a Querétaro le vaya mejor. Pues doctor, muchas gracias No, por esta gracias a reflexión de ustedes, fin de y año. nos vemos en un nuevo año. Nos vemos el próximo año. Nos El vemos. próximo año nos vemos. Muchas gracias, doctor Gilberto A ustedes. Herrera. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información aquí en este mismo espacio.